¿Por qué la gentrificación podría afectar el precio de tu casa? Imagina vivir en un vecindario que has llamado hogar durante décadas y de repente se llena de restaurantes costosos, edificios y apartamentos de lujo. El precio del alquiler se dispara y debes mudarte porque ya no te alcanza el dinero para vivir allí. Para muchas personas, esto ya es parte de su realidad. La gentrificación avanza también en Latinoamérica, en países como México, Colombia, Brasil y Argentina. Allí, las plataformas de alquiler temporal, el turismo insostenible y los nómadas digitales provocan el aumento de los precios de alquiler. ¿Qué consecuencias tiene la gentrificación para América Latina? Pues el efecto negativo principal y el que se ha dedicado a la investigación en urbanismo es el desplazamiento de los grupos vulnerables. Situaciones de especulación inmobiliaria a donde el mercado, digamos, decide todo en relación con un determinado territorio y el Estado no interviene a controlar esta especulación. ¿Cuáles son los pros y los contras de este fenómeno y qué medidas pueden tomar los gobiernos? Veámoslo en contexto. Pero la gentrificación no es un fenómeno nuevo. Se empieza a utilizar alrededor de los años 60 en la ciudad de Londres, refiriéndose a la sustitución de una población de mayores recursos, los burgueses, los gentry, de ahí viene la palabra, a una población obrera de menores recursos en una determinada zona de la ciudad. Hoy, muchos latinoamericanos experimentan una rápida transformación de sus ciudades y barrios debido a los inversores inmobiliarios y plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb y otros servicios similares, los nómadas digitales y la turistificación. La turistificación está más localizada en ciertos lugares, ciertas ciudades que tienen atractivos turísticos muy grandes, ¿no? Ciudades atractivos naturales, por ejemplo, ciudades del Caribe, o atractivos patrimoniales como las ciudades europeas, ¿no? Y es un proceso similar en el cual pues hay unos grupos de inversionistas que pues compran masivamente propiedades para dedicarlas al turismo, ¿no? Y la población local pues es reemplazada por turistas. Hoy asistimos a nuevas situaciones que permiten la construcción de edificios muy caros para la legislación local, que pueden estar dirigidos a los turistas o incluso, como decíamos, a quedar vacíos solo para poder ser cotizados en la bolsa y para poder seguir construyendo en otros lados, cargándolos, por ejemplo, con hipotecas. Entre marzo de 2022 y 2023, el costo promedio del alquiler de un departamento subió en Buenos Aires un 126%, en Ciudad de México un 12%, en Sao Paulo un 11,2%, en Quito y en Ciudad de Panamá un 10,9% y en Lima un 6,3%. Encontrar una vivienda para alquilar en América Latina se ha vuelto una misión casi imposible por la escalada de precios para muchas personas, especialmente para aquellos con un salario mensual más bajo. Veamos el caso de Medellín, Colombia, una de las ciudades con los precios de alquiler más altos en relación con el salario mensual. Los habitantes del centro, por ejemplo, necesitaron un 20,9% más de dinero para arrendar en 2022, en comparación con 2018. Los alquileres están subiendo por encima de la inflación debido al aumento de turistas que se hospedan en viviendas o apartamentos ofrecidos a través de plataformas digitales que cobran un elevado precio y que a su vez aumenta el costo de vida, obligando así a los antiguos residentes a desplazarse. En algunas ciudades incluso hay mafias inmobiliarias. En la Ciudad de México sí hemos asistido a presencia de grupos criminales bien identificados que deciden vaciar una determinada zona para fines diferentes y lo hacen llegando a vecindades, a lugares donde viven personas de bajo recurso, por ejemplo en el centro de la Ciudad de México, y les dan pocos días y un pago eventualmente que les permite simplemente la mudanza para dejar el lugar. Si eso no sucede, pasan a la violencia. O tenemos edificios enteros ocupados por grupos criminales. La gentrificación trae consigo también otros efectos. Cambio demográfico.
pérdida de identidad cultural. Las tradiciones locales se pueden ver afectadas, ya que los nuevos negocios y la comunidad que se instala tienden a ser más homogéneos en términos de ingresos. Reurbanización, la infraestructura y la apariencia del vecindario pueden cambiar significativamente para acomodar a la población con mayores recursos, lo que a veces afecta también la arquitectura histórica. ¿Pero es todo negativo? Yo creo que la gentrificación no trae ventaja en el momento en el que provoca la expulsión de población. La ventaja sería y existiría en el caso de modernizar, ofrecer mayores conexiones de transporte, mejores espacios públicos, mejores centros culturales, por ejemplo, pero garantizando la permanencia de la población que vive o trabaja y quisiera seguir viviendo en una determinada zona y que, ojo, además es la que paga los impuestos para que la ciudad siga funcionando. El turista o el extranjero que viene, que no es el culpable de estos fenómenos, hay que decirlo, normalmente utiliza visas específicas cuando se quiere quedar un tiempo largo en un determinado lugar que no le implica ningún pago de impuesto. A pesar de que hay personas que se sienten desplazadas, hay otras personas que pueden sentirse que ganaron bastante, inclusive habitantes pobres cuya vivienda se valorizó y la vendieron, y pues con esto pudieron, digamos que, multiplicar la riqueza de sus familias, de su patrimonio familiar. Otros aspectos positivos que señalan algunos expertos es que a medida que llegan nuevas inversiones, se construyen viviendas de mayor calidad, se abren tiendas, restaurantes y se mejoran las infraestructuras y los servicios. ¿Pero son los turistas y los nómadas digitales el problema de fondo o es que hace falta regulación? El alquiler temporario en América Latina, en las diferentes ciudades, ni siquiera está tipificado. Cuando hablamos, por lo tanto, de alquiler temporario, no se sabe claramente, término legal, a qué se refiere. ¿Y qué desafíos tienen los gobiernos? El gobierno no puede llegar a regularlo todo, porque pues también restringiría muchísimo el funcionamiento del mercado y pues se volvería también un obstáculo a acceder a la vivienda. Pero las políticas públicas tienen que ser diseñadas muy de acuerdo a los contextos, y por otro lado unos cambios de mentalidad, sobre todo en Latinoamérica, de salirnos de estos mismos 3 barrios que en todas las ciudades todo el mundo quiere estar. En América Latina se ha impulsado en los últimos 30 años, por ejemplo, casi exclusivamente una forma de acceso a la vivienda, que es la vivienda en propiedad. Deberíamos empezar a diversificar estas fórmulas, ofertando alquiler, incluso social, favoreciendo las cooperativas de vivienda y encontrando una serie de otras opciones que permitan realmente la diversificación de las posibilidades de acceso a la vivienda para todo tipo de población. Entonces, por un lado, una diversificación. Por el otro, un control justamente de la especulación inmobiliaria y del mercado inmobiliario en general, un control de los precios, que es un tema muy candente, muy delicado, difícil seguramente de posicionar. La gentrificación es un tema controvertido. Por un lado, puede mejorar la calidad de vida en un área y estimular la economía local. Pero por otro, puede llevar a la exclusión de residentes y a la pérdida de la diversidad y la historia de una comunidad. Por eso, una gestión adecuada y la inclusión de las voces de la comunidad local son claves en el debate de la vivienda como un derecho para todos.